Vamos a abordar una de las emergencias dermatológicas más devastadoras que existen, el espectro del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Estamos hablando de un fallo agudo y sistémico de la barrera epitelial que, francamente, exige lo mejor de nuestra capacidad clínica. Para que nos demos una idea de la magnitud del problema, estamos hablando de tasas de mortalidad que superan el 30% en los casos más severos. Aquí, de verdad, cada minuto cuenta. Una intervención precisa y urgente no es una opción, es un imperativo absoluto para la supervivencia del paciente. Bien, ¿cómo vamos a desglosar este tema tan complejo? Primero, la alerta crítica. Después, el cuadro clínico, cómo se ve el paciente. Luego, buscaremos al agresor oculto. De ahí pasaremos al diagnóstico y la estratificación del riesgo y cerraremos con la respuesta terapéutica avanzada. Empecemos por lo primero, definir esta emergencia. Es fundamental tener esto bien claro porque la clasificación va a guiar todo nuestro abordaje, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Miren, lo primero que hay que entender es que no son dos enfermedades distintas, para nada. Es un espectro continuo. La clasificación depende directamente del porcentaje de desprendimiento de la piel. Si es menos del 10%, es SJS. Entre 10 y 30 es una superposición, y si supera el 30%, ya estamos hablando de una necrólisis epidérmica tóxica, o NET. Esta gráfica lo deja clarísimo. Fíjense en la correlación directa entre la extensión del daño y la letalidad. La mortalidad salta de un 5% más o menos en SJS a más del 30% en TED. Esta escalada tan dramática nos dice por qué identificar rápido la extensión del desprendimiento es un pilar en la evaluación inicial. Ahora sí, entremos al cuadro clínico. Reconocer esta emergencia cuando apenas está empezando es quizá uno de los mayores desafíos en la sala de urgencias. Requiere un índice de sospecha muy alto. A ver, la progresión tiene un patrón bastante característico. Todo empieza con un pródromo de 1 a 3 días, con síntomas muy inespecíficos. Fiebre, malestar general y una odinofagia muy marcada. Que seamos honestos, se confunde muy fácil con una simple infección viral. Después, aparece la erupción con esas máculas eritematosas dolorosas y lesiones en diana atípicas. Y finalmente, la evolución hacia ampollas flácidas y el desprendimiento masivo de la piel. Hay 3 hallazgos físicos clave, 3 banderas rojas que debemos buscar activamente. Primero, las lesiones de la piel duelen, y duelen mucho. No dan comezón, duelen. Segundo, el signo de Nikolsky positivo, que es cuando una leve presión sobre la piel provoca que se desprenda. Eso es patognomónico. Y tercero, la afectación severa de por lo menos 2 mucosas, ya sea oral, ocular o genital. Esto es casi una constante. Bien, ya vimos cómo se ve. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo causa? Vamos a meternos a fondo para analizar al agresor oculto, las causas y sobre todo la cascada inmunológica que desata esta reacción tan devastadora. La gran mayoría de las veces, y hablo de más del 80% de los casos, el culpable es un fármaco. Esta tabla es oro. Resume los agentes de mayor riesgo y su fuerte asociación con alelos HLA específicos. Por ejemplo, el alopurinol con el HLA-B 5801 o la carbamazepina con el HLA-B 1502 en poblaciones de Asia. Esto nos recalca la importancia de una historia farmacológica súper meticulosa y cómo la farmacogenética está tomando un papel cada vez más protagónico. La fisiopatología es una reacción de hipersensibilidad tipo IBC muy específica. Pensemos en una cascada de eventos. Primero, el fármaco se pega al complejo HLA y al receptor de células T, y el sistema inmune lo reconoce como algo extraño, como un neoantigénico. Esto desata una activación y expansión masiva de linfocitos T citotóxicos y células natural killer. Estas células liberan un arsenal de mediadores tóxicos, y todo culmina en el evento final, la muerte masiva de los queratinocitos. Y dentro de todo ese arsenal que se libera, hay una molécula que es la protagonista, por así decirlo, la granulicina. Es la proteína citotóxica clave liberada por las células T y NK. De hecho, sus niveles en el líquido de las ampollas se correlacionan directamente con la gravedad de la enfermedad. Podríamos decir que es la principal molécula ejecutora de esta destrucción masiva. Perfecto, ya tenemos la sospecha. ¿Y ahora qué? Ahora toca cuantificar la amenaza. Esto significa confirmar el diagnóstico y, de manera crucial, predecir la mortalidad para guiar nuestras decisiones. La pregunta del millón en este momento es, ¿cómo se puede estratificar con precisión el riesgo de mortalidad de un paciente cuando llega a urgencias? La respuesta, afortunadamente, está en una herramienta validada y estandarizada. Esa herramienta es la escala SCORETN. Evalúa 7 factores de riesgo independientes durante las primeras 24 horas. Fíjense,
la edad mayor a 40 años, la presencia de una malignidad de fondo, una frecuencia cardíaca por arriba de 120 que tenga más del 10% de la superficie desprendida y alteraciones en laboratorios clave como la urea, la glucosa y el bicarbonato. Y la potencia de esta escala es evidente aquí. Miren cómo un puntaje bajo, de 0 a 1, nos da una mortalidad relativamente baja, del 3.2%. Pero si nos vamos a un puntaje de 5 o más, la mortalidad se dispara a más del 90%. Esto no es solo para poner un número en el expediente, es una guía para tomar decisiones de triage, de nivel de cuidados y hasta para hablar con la familia. Y finalmente, llegamos a la parte más importante, la respuesta terapéutica avanzada. El éxito aquí no depende de una sola cosa, sino de una estrategia agresiva, protocolizada y sobre todo multidisciplinaria. El manejo se basa en 5 pilares, y quiero ser claro, son innegociables. Primero, retirar de inmediato todos los fármacos no esenciales. Segundo, transferir al paciente a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de quemados. Tercero, un soporte vital agresivo. Cuarto, cuidado meticuloso de heridas y mucosas, y aquí incluyo una consulta urgente a oftalmología, porque las secuelas oculares pueden ser devastadoras. Y quinto, iniciar temprano una terapia inmunomoduladora. Ahora hablemos de la inmunomodulación, que es donde hay más debate. La evidencia actual nos apunta principalmente a 2 agentes. Por un lado, la ciclosporina, que inhibe la activación de las células T y ha demostrado reducir la mortalidad. Por otro lado, el letanercept, un anti-TNF-alfa que bloquea una citosina clave y parece que acelera la reepitelización. La elección muchas veces dependerá del contexto y de la experiencia del centro. Pero si hay algo que quiero que se quede grabado de esta plática, es esto. La suspensión inmediata del fármaco causal es la intervención aislada más importante para mejorar el pronóstico. Cada día que nos tardamos en quitar el medicamento, la mortalidad aumenta aproximadamente un 30%. Así de crítico es. Muy bien, a modo de resumen, pensemos en la primera hora. ¿Qué es lo que sí o sí tenemos que hacer? Primero, un alto índice de sospecha con la triada de fiebre, dolor en la piel y signos mucosos. Segundo, calcular la superficie corporal afectada y el ST-corten. Tercero, detener todos los fármacos sospechosos. Cuarto, iniciar la reanimación con fluidos. Y quinto, asegurar interconsultas inmediatas a dermatología, oftalmología y terapia intensiva. Y para terminar, una reflexión hacia el futuro. Cada vez entendemos mejor vías moleculares como la necroptosis y la vía JAK-STAT. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos al borde de un nuevo estándar terapéutico con los inhibidores de JAK? Esa es la frontera de la investigación actual, una que podría, en un futuro no muy lejano, transformar por completo nuestro manejo.